Saludos cariñosos, cordiales a todos. Felicitaciones a Spiritual Shakti por mantener el espíritu de la conciencia, ¿no? De Krishna, el Bhakti Yoga. Es la actividad natural y eterna del alma, ¿no? O sea, en realidad la conciencia de Krishna es algo único, por decirlo así, en el sentido de que una creencia religiosa, ¿no? Un tipo de fe en particular. No, es filosofía teísta basada en los Vedas y que explica claramente el propósito de la vida del ser humano. O sea, ¿cuál es la función eterna de almas espirituales que somos? Porque somos parte de Krishna. Entonces, como parte de Krishna, nos corresponde cooperar con el todo, ¿no? Así como un tornillo es parte de una máquina. Pero si el tornillo está separado de la máquina, se oxida y no tiene sentido su existencia. Pero el momento que está unido a la máquina, forma parte de ella. Entonces es útil y tiene propósito su existencia. De la misma manera, todos somos partes del Ser Supremo y tenemos una función natural eterna también. Esa función se llama Bhakti Yoga, la ciencia del alma, la ciencia del Supremo. Digo ciencia porque se puede comprobar. Ahí hay un método para comprobar, no con telescopios ni microscopios ni especulaciones mentales, sino que hay tres aspectos del Bhakti Yoga. Primero, que hay una teoría que está, teoría por decir, no es una teoría inventada por alguien imperfecto, es presentado por el Ser Supremo, Krishna mismo del Bhagavad Gita. Entonces no es una simple teoría, pero digo, ahí está la filosofía, ¿no? La parte teórica de la filosofía y el experimento se llama Bhakti Yoga. Digo experimento en el sentido como alguien hace algo para ver un resultado. Es como un científico separa una célula de las demás células, la pone bajo un microscopio, le añade algún componente químico y ve cómo reacciona. Entonces saca un análisis, un estudio, una conclusión de eso. Bueno, el Bhakti Yoga es una ciencia espiritual. Uno se aparta de las malas compañías y los malos hábitos, ¿no? Y experimenta una práctica que se llama Bhakti Yoga. El Bhakti es la devoción, el servicio amoroso, desinteresado. Y yoga es la unión, lo que nos une al Supremo. Entonces, y empieza por oír, a cantar, hablar, escuchar, recordar acerca de el Ser Supremo, de nuestra relación eterna con Él. Porque Dios no es ni hindú, ni cristiano, ni musulmán, ni hebreo. No es una ficción, es algo, una realidad sublime, una realidad eterna. Y se puede experimentar con la purificación interna, ¿no? Por eso una parte esencial de la práctica del Bhakti Yoga es recitar mantras. Y de todos los mantras, el más grande, el Maha Mantra, es el mantra Hare Krishna. Ese mantra tiene el poder de limpiar,
de todas las cosas negativas de la mente, como ira, codicia, envidia, lujuria, rencor, temor, todas esas cosas negativas. Es el poder del mantra. Entonces hay un método para limpiarnos por dentro, porque nacimos en la ignorancia y necesitamos buscar la luz del conocimiento. Los Vedas nos dicen, Tamasima Jyotirgama, no se queden en la oscuridad de la ignorancia, vayan a la luz del conocimiento. Y esa luz del conocimiento nos las da los Vedas, el Bhagavad Gita, que es Gita Upanishad, la crema, pues. ¿Ah? Entonces, se compara al Bhagavad Gita, muy cremosa. Una es el pastor que ordeña la vaca y Arjuna es el ternero que bebe el néctar de la inmortalidad. Y nos invita a todos nosotros a beber ese néctar de la inmortalidad. O sea, si un animal se mete al desierto a buscar agua, se va a morir de sed, obviamente. Un ser humano inteligente no va a buscar agua en el desierto. Va al manantial, va a la naturaleza, donde hay riachuelos, donde hay, ¿no?, posibilidad de encontrar agua. Entonces, buscar donde no hay es el desierto. Supongamos que alguien se pierde en el desierto y tiene mucha sed. Y viene alguien y dice, tiene sed, le voy a dar agua. Sí, por favor, deme agua. Y le da una gotita. ¿De qué sirve, no? Una gota de agua en el desierto. Asimismo, en la vida materialista de buscar, digamos, placeres temporales que puede dar el cuerpo, ¿no? Es como satisfacerse con una gota de agua en medio del desierto. Somos almas espirituales, necesitamos de un placer espiritual. Ninguna cantidad de placer material puede satisfacer nuestro ser espiritual. Por lo tanto, la ciencia del Bhakti Yoga nos enseña esa verdad sublime, que no somos estos cuerpos materiales, físicos, somos seres espirituales eternos con conocimiento y bienaventuranza. Pero ahorita eso está cubierto por el cuerpo material, pero está ahí en nosotros latente, esa eternidad, felicidad y conocimiento. Con la práctica del yoga se va despertando lo que ya tenemos adentro y nos vamos a dar cuenta que nuestra felicidad está en la devoción, en el servicio amoroso, desinteresado, en el Bhakti Yoga, la ciencia espiritual más completa y elevada que existe. Porque no hace distinción entre raza o color o sexo, sino que todos los seres vivos tenemos la oportunidad de conocer nuestro verdadero ser y a través de esta práctica el yoga se nos va a revelar esa verdad. Es una revelación que si uno la pone en práctica lo va a entender. Teóricamente es bueno saber, hay que leer los libros como el Bhagavad Gita y otros libros sagrados, pero hay que ponerlos en práctica. Cuando se ponen en práctica, sucede algo interesante, que se va despertando el conocimiento desde adentro. O sea, ya lo tenemos adentro dormido, pero esa conciencia que nos lleva a buscar la verdad es natural en todo ser vivo. Especialmente los seres humanos tenemos esa capacidad de preguntar sobre el propósito de la vida. Una vez un reportero le preguntó a mi maestro, Srila Prabhupada,
cuál era el propósito de la vida. Y Prabhupada le dijo, el propósito de la vida es ser feliz, es disfrutar. Pero la gente no sabe dónde está la verdadera felicidad. Están buscando una gota de agua en el desierto. O a veces ven un espejismo de un lago de agua en el desierto. Se tiran a satisfacer su sed, su calor, y quedan pura arena caliente. No era verdad, era un engaño. Asimismo, estamos viviendo un engaño en este mundo, porque es un mundo lleno de sufrimiento y es temporal. Pero mientras estamos aquí, podemos cumplir con nuestros deberes materiales y al mismo tiempo cultivar nuestra vida espiritual. O sea, no hay que, ¿cómo se dice?, ser irresponsable, ni mucho menos. Es algo que se lleva a cabo paralelamente. Mientras tengamos un cuerpo físico, hay necesidades materiales, ¿no? De comer, de tener un lugar donde vivir, dormir, tener pareja, tener esposa, esposo, y tener cómo protegernos, ¿no? O sea, defendernos en la vida. Entonces, esas son necesidades básicas. Pero no es digno del ser humano solo vivir para satisfacer esas necesidades que también los animales tienen. El ser humano tiene otras necesidades que son espirituales, ¿no? ¿Ah? Y esas son tres. Tenemos necesidad de satisfacción espiritual, de alimento espiritual y de fuerza espiritual, o sea, refugio espiritual, alimento espiritual y satisfacción espiritual. Y eso se consigue en el Bhakti Yoga, ¿no? Es una práctica natural que todo el mundo la puede hacer y en la medida que uno se va entregando a la práctica, uno se va iluminando y la iluminación es que uno se va convenciendo, ¿no? Es verdad, no es algo mitológico, algo inventado, no, es una realidad. La vida espiritual es algo real. El problema es que de pequeño nos enseñaron a creer solamente en lo que podemos ver y tocar, pero en lo que no se ve, no se duda de que existe Dios o de que existe el alma. Entonces, pero no todo lo que se ve es real. A veces en la carretera, a día de calor, vemos agua, pero no, el agua no está en la carretera. Es un espejismo, ¿no? Y lo que no vemos, ¿no? Por ejemplo, no vemos la mente, pero ¿cómo sabemos que tenemos una mente? Porque pensamos, sentimos, deseamos. Esos son los síntomas de que la mente está ahí. Ahora bien, cuando uno piensa, siente, desea, en base a la complacencia material, uno se enreda en este mundo. Pero cuando ese mismo pensamiento, sentimiento y deseo se canaliza hacia la divinidad, hacia el Supremo, entonces uno va en camino a la liberación. Liberación del ciclo del samsara, o el repetido nacimiento y muerte, ¿no? Entonces, en la práctica del Bhakti Yoga se requieren tres cosas también, que son entusiasmo, paciencia y esforzarse con confianza, de que es posible, se puede lograr. El entusiasmo viene cuando uno lee, escucha, conversa, pregunta sobre esos temas espirituales y cuando logra satisfacer
esa curiosidad de conocer, entonces esa necesidad de saber quiénes somos y por qué estamos en este mundo y qué propósito tiene nuestra vida. Entonces, esa respuesta la encontramos en el Bhagavad Gita, en la práctica del Bhakti Yoga. Y si queremos progresar de verdad mucho más, hay métodos que nos pueden ayudar a hacerlo, ¿no? Como es en la práctica del Bhakti Yoga, se desarrollan dos cosas: conocimiento y desapego, ¿no? El desapego es importante porque viene naturalmente, ¿no? O sea, no es algo artificial, ¿no? Una vez alguien me preguntó, ¿cómo logramos el desapego? ¿No? Primero, tenemos que entender que no hay nada que desapegarnos, porque en realidad nada es nuestro, nada nos pertenece. Supongamos dos amigos van en la calle y uno le dice al otro, ¿ves ese carro lujoso BMW? Renuncio a él. ¿Ves esta casa tan bonita? Renuncio a ella. ¿Ves esta mujer bonita que está pasando? Renuncio a ella. El amigo, claro, pues no es tuyo, pues fácil renunciar a algo que no es tuyo. Entonces, de la misma manera, cuando nos damos cuenta que nada es nuestro, todo es prestado. La familia, la casa, el trabajo, el dinero, todo es prestado. Es por un cierto tiempo y llega la muerte, tenemos que abandonar todo. Entonces nada es nuestro. Entonces cuando uno entiende esa verdad filosófica, se vuelve más fácil el desapego. Entonces tiene que haber conocimiento para que haya desapego. Pero tanto el conocimiento como el desapego dependen del Bhakti Yoga. En el Bhagavatam se dice, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati Ashu Vairagyam Gyanam Chad Ahaitukam. Que por practicar el Bhakti Yoga uno desarrolla, despierta conocimiento sin causa y desapego del mundo. ¿Qué significa sin causa? Significa sin causa material. Hay una causa espiritual, que es la bondad, la misericordia de Krishna, del Ser Supremo, que al ponernos en contacto con su servicio, su amoroso su entrega, él corresponde dándonos el conocimiento y como resultado del conocimiento hay desapego. Entonces, pero tenemos que apegarnos a algo superior. Nadie puede dejar algo si no tiene algo mejor a cambio. ¿Ah? Un niño puede dejar los juguetes para ir a la escuela, para aprender. Claro, al comienzo no quiere, quiere solo jugar. Pero cuando le agarra el gusto a aprender, entonces ya voluntariamente quiere ir a la escuela, ¿no? De la misma manera, en la práctica del Bhakti Yoga, cuando experimentamos esa maravillosa sabiduría y esa práctica que nos llena, nos satisface el corazón, entonces naturalmente queremos voluntariamente participar, queremos saber más, queremos experimentar más la conciencia de Cristo. Mi maestro Srila Prabhupada dijo, no basta saber solamente que no somos el cuerpo, hay que experimentarlo. ¿Y cómo se experimenta? Primero hay que saberlo, obviamente, al menos teóricamente. Que no, hasta un niño cuando habla dice, me duele el dedo, me pica la nariz. Nadie dice, yo dedo, yo nariz, o yo cabeza. No. Entonces, mi mente no me deja dormir, me tiene preocupado. Pero ¿quién tiene una mente?
hay un sujeto y hay un objeto. El sujeto es el observador. Y lo material, empezando por el cuerpo que tenemos, es lo observado. Entonces hay una diferencia entre el observador y lo que está siendo observado. Saben que los científicos inventaron una máquina para lanzar átomos, ¿no? Y ver cómo reaccionan los átomos al ser lanzados a un cierto blanco. Lo interesante del experimento es que cuando los científicos estaban mirando el experimento, dio un resultado. Pero cuando hicieron el experimento mirando a otro lado, el resultado fue diferente completamente. Entonces ellos no podían entender que por qué pasaba eso. Y yo les tengo la respuesta. La respuesta es que Dios tiene sentido del humor. Le está tomando el pelo a los científicos. Ellos no están controlando a todos. Ellos no pueden controlar la energía material. Ellos creen que pueden. Hasta cierto punto, ¿no? Hacemos rascacielos, aviones, barcos, submarinos, etc. Sí, tenemos cierto control sobre la energía material, pero no podemos superar las leyes de la naturaleza en la forma de vejez, enfermedades, nacimiento, muerte. Esas leyes no las podemos superar. Y eso es prueba de que hay un poder superior a nosotros, que no podemos ir más allá. Es un poder sobrenatural. Porque por más avance científico, tecnológico que el ser humano haga, no puede superar esas leyes. ¿Ah? Claro, han escrito novelas de ficción de cómo hacer que el cuerpo viva para siempre, ¿no? O trasplantar la conciencia a una máquina. Eso es pura ficción. El alma cuando abandona el cuerpo, que cuando ocurre la muerte, es dirigida por Paramatma, el ser supremo que está en el corazón, ese aspecto de Dios como la superalma, acompaña al alma hasta el siguiente cuerpo que le corresponde por sus deseos y su karma. Pero cuando se cultiva el Bhakti Yoga, se va limpiando toda esa suciedad que tenemos adentro y en la medida que nos vamos purificando, entonces los sentimientos, los deseos se van espiritualizando. Entonces uno se va preparando para que a la hora de la muerte no tenga que volver a reencarnar de nuevo, sino volver al reino eterno, al reino de Dios, el mundo espiritual, donde cada paso es una danza, cada palabra es un poema, una canción. ¿Ah? Entonces, donde el sonido de la flauta de Krishna embriaga a todo el mundo de amor divino. Yo escribí un pequeño poema que dice así, sobre el éxtasis espiritual. Es tan dulce como el zumo de caña, tan caliente que a la lengua quema, mas no se puede dejar de tomar. Es el néctar de la inmortalidad. ¿No? De eso se trata. Tener una experiencia, un gusto superior que nos puede de verdad llenar y satisfacer. Entonces ya no se vuelve nada difícil dejar de fumar y tomar y todas esas cosas negativas, dañinas, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho a todos que su presencia, su participación y muy amables. Ahora les voy a pedir, por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor hágalo. Y con mucho gusto podemos conversar un poco, ¿verdad? Sería bueno. Entonces, gracias de nuevo Spiritual Shakti por hacer estos programas.
por la invitación, muy amables. Mañana, por cierto, tengo otro programa con Perú, a las 11 de la mañana, hora de Perú. Pero creo que ese de Chosica, del templo de Chosica. Ya está bien. Sí, Sí. Maharaj. Sí, disculpe. Muchas gracias, Maharaj, por su clase. Sí, gracias por la invitación a todos los devotos para la clase que usted va a tener en Perú. Más bien, acá hay una pregunta de Haridas que dice, ¿qué pasa si alguien muere sin ser devoto en ISKCON y de repente menciona la palabra Krishna? ¿Se va al universo espiritual? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Para empezar, no crea que es tan fácil morirse diciendo Krishna. No crea que es tan fácil como suena. Ahorita nos parece fácil, pero al momento de la muerte, que hay agonía, hay dolor, hay sufrimiento, la mente se altera mucho, hay sofocación, hay falta de aire y, bueno, una infinidad de problemas. Entonces, recordar a Krishna en ese momento no le es posible al alma impura, que no ha practicado el proceso de cantar los santos nombres. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 8, verso 5, Krishna dice, Antakale chamam vas maram mukta kale varam yaprayati samadbhavam yati nasti atra samshaya. Y quien quiera que a la hora de la muerte, al final de su vida, me recuerda tan solamente a mí, sin duda alguna que alcanza mi naturaleza eterna, ¿no? Entonces, Krishna está diciendo que cualquiera que a la hora de la muerte lo recuerde a él, pronuncia su nombre, se acuerda de él, sin duda alguna que vuelve con él. Pero si alguien no practicó en vida el recordar a Krishna diariamente, no le es posible que a la hora de la muerte, así de la nada, se va a acordar. ¿Me explico? Entonces no es algo sentimental, la conciencia de Krishna, no. Es algo científico. Si no se practica, no hay un resultado. Así de simple, ¿no? Tiene que haber la práctica para que haya resultado. Ok, muchas gracias, Maharaj. Hay otra pregunta. Acá, Madre Madhuri pregunta, ¿qué hacer cuando se tiene una desmotivación espiritual? Cuando no se siente motivado espiritualmente. Bueno, obviamente que Madre Madhuri tiene que sonar la alarma. Si hay una desmotivación, una falta de entusiasmo en la vida espiritual, uno tiene que rápido hacer algo al respecto. Porque si lo agarra a uno, se deja llevar uno por el desánimo, el peligro es que uno va a buscar otra vez, buscar lo que dejó en la vida material, pues, ¿no? La complacencia de los sentidos, como un falso seudónimo, algo que pensamos que puede reemplazar la vida espiritual, y eso no es posible. Uno simplemente tiene que buscar entusiasmarse relacionándose con devotos que tienen entusiasmo, para que se le pegue a uno lo bueno. Es como si te acerca a una, ¿cómo se llama? Una catarata, y el aire te refresca con el agua que salpica tu cara, te refresca a sí mismo. Si uno busca compañía de devotos entusiastas, entonces lo bueno se le pega a uno. Y uno debe también leer los libros para buscar alimento espiritual, para entusiasmarse, ¿no?
O sea, la falta de ánimo es por falta de entendimiento, realmente. Uno se olvida de que la felicidad que nos corresponde es espiritual y eterna, esa es la que debemos buscar. La felicidad y el sufrimiento material vienen, así como nadie busca un dolor de muela, pero un día aparece el dolor de muela, sin buscarlo. Así como la felicidad material que te toca por tu karma, te va a llegar, no tienes que esforzarte demasiado. Gracias, Maduri, por escuchar los pasatiempos que comparto a diario, todas las noches con los devotos. Muy amable. Entonces, hay que cantar el Mahamantra, hay que cantar la ronda, hay que leer los libros, hay que hablar, conversar sobre la vida espiritual, buscar cómo animarse siempre, todos los días. Porque aceptar el Bhakti Yoga, el servicio devocional, es declararle la guerra a Maya, a la ilusión, a la ignorancia. Entonces, si nos descuidamos nuestra práctica, entonces viene el desánimo. Entonces, otra vez nos agarra la matrix de la ilusión. No tenemos que estar alerta, ¿no? Espero que eso responda a tu pregunta. Ok, Maharaj, muchas gracias. Y ahora yo sí tengo una pregunta. Usted Sí. hizo la analogía de tomar la agua de caña, agua de caña hirviendo, no, caliente, que la vía Sí, espiritual sí. era algo así. Pero ¿qué pasa cuando a veces un practicante le cuesta mucho realizar el servicio devocional o cuando uno a veces está haciendo servicio intenso? ¿Qué Bueno, pasa cuando no hay gusto? como dije antes, la función natural del alma es servir. Si no sirve a Dios, tiene que servir a tantas cosas, ¿no? La sociedad, la familia, el trabajo, los amigos, el dinero, tiene que servir a tantas cosas. Entonces, la función natural y eterna del alma es servir a Dios. Entonces, si es algo natural, ¿por qué tiene que ser difícil? ¿Y cómo puede servir a Dios? Bueno, el servicio empieza por la lengua, cantar los santos nombres, Hare Krishna, y tomar alimentos ofrecidos con amor a el servicio. Primero ofrecer a Dios, a Krishna, y aceptarla como su misericordia. Y cantar Hare Krishna. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos parece tan complicado o difícil cuando en realidad no lo es? Es falta de deseo. Eso es todo. ¿No? Nos falta deseo. Voluntad. Tenemos que tener más entendimiento para tener más convicción. Les voy a dar un secreto. Uno no acepta algo a menos que lo entienda. Y si no lo entiende, pues uno tiene que indagar, hacer preguntas, leer, escuchar, hasta que lo entienda. Una vez que lo entiende, entonces hay convicción. Y cuando hay convicción, entonces uno tiene interés de prestarle atención. Porque hay convicción, hay entendimiento. ¿Ah? Y entonces cuando hay ese entendimiento, hay una revelación. ¿Ah? Se recibe una revelación, una confirmación por dentro. Eso es verdadero, eso es genuino. Eso era lo que estabas buscando. Eso es lo que realmente quieres y necesitas. Esa convicción es lo que nos va a mantener siempre entusiastas y determinados en la vida espiritual, ¿no? Ok, Maharaj, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Ahora, ¿hay alguna pregunta más del público? A ver, estamos
Esperando un momento. Bueno, si no, a ver, bueno, acá un devoto está preguntando cuándo usted va a Argentina. ¿Qué quisiera, cuánto no quisiera yo viajar no solo a Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, a todos lados quiero viajar, pero todavía no se puede. ¿Ah? Para empezar, se me venció el pasaporte venezolano y no están dando pasaporte ahorita, ni siquiera hay vuelos para Venezuela para renovar pasaporte. Así que estoy aquí en México, no puedo irme de aquí. Tengo que esperar a que reanuden los vuelos y me renueven el pasaporte. Entonces podré viajar. Espero que el año que viene, si Krishna me lo permite, ¿no? Los podré visitar por allá también. Mientras tanto, nos conformamos con vernos y conversar por estos medios, pues. Claro. Paciencia. Hare Krishna. Ya, y una pregunta, Maharaj. Ahora que estamos aquí en este tema de la pandemia, muchos devotos hemos estado en cuarentena en nuestras casas. Tal vez a su experiencia personal o lo que usted ha visto, ¿de qué manera un devoto, un practicante espiritual con qué ojos debe ver esta pandemia? Con los ojos del conocimiento, ¿no? Jnana Chakshu. Jnana Chakshu quiere decir el ojo del conocimiento. Sabemos que existe una ley del karma, la ley de causa y efecto. Todo lo que hacemos se nos devuelve, tarde o temprano, sea bueno o malo. Entonces, esta pandemia no es otra cosa que la reacción a las actividades dañinas, pecaminosas que hay en el mundo. Esa matanza masiva de animales por millones y millones por todo el mundo, ¿no? Es la causa de que haya enfermedades, de que haya pandemias, ¿no? De que haya sufrimiento. Porque no podemos los humanos vivir en paz si no dejamos vivir a los animales en paz. Es la ley de la naturaleza, ¿no? ¿Me explico? Todo el mundo quiere vivir en paz y feliz, pero si no dejamos vivir en paz a los pobres animales, entonces no nos merecemos vivir en paz nosotros tampoco. La ley de la naturaleza es muy estricta, muy severa, ¿no? Entonces yo veo esta pandemia como la venganza de los animales, de tanto abuso y matanza y sufrimiento que le estamos dando. Ok, Maharaj, muchas gracias. Ahora aquí Madhuri pregunta si los falsos gurús jamás podrían desaparecer de un devoto el amor por Krishna. A ver, no entiendo muy bien la pregunta. Una vez, sí yo le entiendo que si alguien sigue un falso gurú le va a perder el amor a Krishna. Pues no siga un falso gurú, siga un gurú verdadero, pues, ¿verdad? Si tuvo la mala suerte de seguir a un gurú que no es verdadero, pues tiene el deber de abandonarlo y buscar uno verdadero, pues. Una vez un reportero le preguntó a Prabhupada, ¿qué piensa de los gurús malos, los falsos gurús? Y Prabhupada dijo, si es malo, no es gurú, no hay tal cosa como un gurú malo, ¿no? Si es malo, no es gurú, si es falso, no es gurú. Es un pretensor, está pretendiendo ser gurú, pero no es verdad. Entonces no hay tal cosa como gurú malo, porque entonces no es gurú. ¿Comprende? Eso es muy importante entenderlo, eso que Prabhupada dijo, ¿no? Entonces no era gurú, así de simple, nunca lo fue.
intentó a lo mejor, pero no estaba preparado, no estaba cualificado para hacerlo. Entonces, no hay tal cosa como un gurú falso o gurú malo, porque entonces no es gurú. ¿No? Ahí se explica claramente las cualidades del gurú, ¿no? Shrotriyam Brahmanishtam. Shrotriyam quiere decir que escuchó de su maestro espiritual genuino. Y Brahmanishtam quiere decir que se sitúa en la trascendencia. Situarse en la trascendencia quiere decir que no se desvía, no se aparta, no comete actividades pecaminosas, no rompe los votos, los principios espirituales que prometió seguir. ¿Comprende? Eso significa nishta, brahmanishta, situado firmemente en la trascendencia, ¿no? Y el Upadeshamrita explica claramente que una persona que tiene control sobre las demandas del cuerpo, de los sentidos, de la mente, la lengua, el estómago, los genitales, ¿no? La ira, todo eso de la mente, si puede controlar todo eso, tolerar esos impulsos, entonces puede tener discípulos en todo el mundo, ¿no? Tiene que ser un dira, una persona sobria, ¿no? Que no se deja llevar por los impulsos de los sentidos de la mente, tiene que ser un devoto de Krishna, ¿no? No solamente que controla los sentidos, también tiene que ser un Vaishnava, ¿no? Entonces, bueno, si alguien tuvo la mala suerte de una experiencia de ese tipo, pues uno debe buscar una guía espiritual que de verdad lo puede ayudar, ¿no? Ok, Maharaj, muchas gracias. Bueno, si hay algún devoto que tenga alguna otra pregunta, si no, Maharaj, tal vez usted quiera decir unas últimas palabras a los devotos aquí. Claro que sí. Bueno, para, digamos, concluir, la vida espiritual es para ser feliz, no para sufrir. Prabhupada Dios, si un devoto no está feliz, está en maya, porque en algo está fallando en su práctica. O sea, la práctica de conciencia de Krishna naturalmente te vuelve pacífico y tranquilo y feliz. Y si eso no está sucediendo, entonces uno está fallando en algo en la práctica. Uno tiene que ver, a lo mejor no canto bien la ronda, canto distraído, o no canto bien, o no canto, ¿no? ¿Me explico? Entonces uno tiene que esforzarse con confianza de que es posible. No porque es difícil, no logré lo que quería, lo rápido como yo lo quería. Entonces, no, ya no me interesa la conciencia de Krishna. O tengo un problema familiar que me pone en ansiedad, entonces ya no quiero saber de Krishna, porque ¿por qué Krishna no me ayudó a resolver ese problema? ¿Me explico? Entonces, no le podemos poner condiciones a Krishna. Tenemos que, la entrega debe ser sin condiciones, incondicional. Como Bhaktivinoda Thakur le oraba a Krishna: mi Señor, me entrego a ti, soy tu eterno sirviente, puedes protegerme o puedes matarme, puedes hacer conmigo lo que tú quieras, ¿no? Te entrego mi cuerpo, mi mente, mi hogar. Manasa dejo gejo, yo kichumor. Arpilun tu apá de Nanda Kishore. Querido Krishna Nanda Kishore, te entrego mi mente, mi cuerpo, mi hogar, porque todo es tuyo. Yo solamente soy tu sirviente. Entonces, si hay esa mentalidad, siguiendo el ejemplo, los pasos de una gran alma como Bhaktivinoda Thakur, uno puede estar en cualquier situación familiar y puede llevar una vida espiritual
sana, buena, ¿no? Entonces, gracias a todos por escuchar y participar de estas conversaciones, estas charlas que tenemos. Gracias, Spiritual Shakti, de nuevo por la invitación. Aprecio mucho, muy amables. Bueno, que Krishna los acompañe y los proteja siempre. Muchas gracias. Jai Maharaj, muchas gracias devotos, muchas gracias por estar aquí. Hare Krishna, me despido de todos. Jai Maharaj, gracias. Jai, A ustedes. Los espero mañana. Jai. Ahí compartí en... Haribol, reverencias. Hare Krishna. Hasta mañana, que descanse, Gurú. Hare Krishna. Muchas gracias. Haribol. Haribol. Buenas noches.